se me olvidó que tenía que grabar. Ya, perdón. La probabilidad 0 significa que no importa lo que tú hagas, eso que estás proponiendo jamás va a suceder. Probabilidad 1 es que pase lo que pase, siempre va a suceder ese evento. Ejemplos, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo de probabilidad 0. Que un elefante tenga como hijo no, al revés mejor, se escucha más obvio. Que un mosquito tenga como hijo un elefante. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que eso suceda? Pues 0, o sea, jamás va a suceder eso. Un mosquito no puede tener un elefante como hijo, ¿no? Eso sería una probabilidad de 0, de que eso jamás va a ocurrir. Ahora, probabilidad de 1 es algo que siempre va a ocurrir. Por ejemplo, si tú tiras un dado, seguro, un dado normal, seguro vas a obtener como resultado un número. Pues sí, ¿no? O sea, seguro va a salir un número, ¿cuál? Pues quién sabe, pero seguro va a salir un número. En la redacción de los problemas va a ser el punto central de entender estos temas. No es lo mismo que me digan cuál es la probabilidad de que al aventar un dado me salga un número, a que me digan cuál es la probabilidad de que al aventar un dado me salga un número par, o de que al aventar un dado me salga un 3, ¿vale? En la redacción es donde está la clave de la probabilidad. Muy bien, entonces, ya entendiendo eso, la probabilidad dijimos de que algo seguro ocurra es de 1, de que algo no ocurra es de 0, o de 0% o 100%. Ahora, para calcular la probabilidad, digamos, la más sencilla, tenemos, digamos, de un experimento que puede ser aleatorio. A ver, bueno, experimento aleatorio, déjense los explico. La probabilidad normalmente se lleva a cabo en experimentos. Los experimentos aleatorios son aquellos donde no podemos decir cuál es el resultado. O sea, podemos tener una idea. Si tú avientas un dado, como el ejemplo que les di, si tú avientas un dado, sabes que te va a dar un número, pero no sabes cuál te va a dar, a menos que sea un dado cargado, no de esos que tienen truco. Pero quitando todos esos casos, un experimento aleatorio es aquel que tú no puedes saber el resultado. Puedes saber cuáles son los posibles resultados, pero no vas a saber cuál es el resultado real, o sea, no puedes predecirlo. Eso sería un experimento aleatorio. Entonces, cuando uno ya entiende esto de los experimentos aleatorios, la probabilidad simple se calcula, sí cabe acá, ¿vale? La probabilidad de que suceda algo va a ser el número. Ahí no me va a caber. Déjenlo, lo borro y lo pongo un poquito más para atrás. ¿Dónde está? Acá. Bueno, voy a borrar todo mejor para escribir bien desde arriba. Entonces, si quieres tomarle una captura o... esto nada más es información rápida, ¿eh? Profe, Vale. lo de arriba es cómo se representa o cómo. Ajá. Nada más es cómo se representa la probabilidad. Con una P, paréntesis, y aquí se pone el evento. O sea, ¿qué es lo que quieres que suceda? ¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto? O sea, es básicamente como se lee esto. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda esto? ¿Qué es esto? Pues quién sabe, ¿no? Depende del experimento, depende de lo que tenga. Ahora, ¿cómo se calcula la probabilidad? Voy a borrar aquí, ¿eh? ¿Cómo se calcula la probabilidad? Ahora sí, lo voy a poner de este lado. La probabilidad se calcula en el número de casos favorables entre el número de posibles. Entonces, pensemos en este problema del dado, de este que les decía. No es lo mismo que te pregunten cuál es la probabilidad de que al tirar un dado te salga un número, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado te salga un número? Ah, pues tienes 6 casos favorables, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de 6 casos posibles, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga, por ejemplo, el 3? Ah, pues tienes solamente un caso favorable, que es el 3 precisamente. Entre 6 casos posibles, tu probabilidad te quedaría de un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que al aventar el dado te salga un número par?
¿vale? Ah, pues tienes como casos favorables el 2, 4, 6. O sea, tienes 3 casos favorables con respecto a 6 casos posibles. Si lo simplificamos nos daría un medio, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que al aventarlo te salga una letra? Que tú avientas un dado y te salga una letra. Ah, pues no tienes ningún caso favorable porque ni tiene letras entre 6 casos posibles. Tu probabilidad es de 0. ¿Vale? Y esta sería la probabilidad la más simple. La primera que tenemos que entender es el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Voy a volver a leer cada uno de los que puse aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que al aventar un dado te salga un número? Pues tiene 6 números de 6 números posibles. La probabilidad es de 1, seguro te va a salir un número. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga el 3? Tienes un caso favorable, que es el mismo 3, entre 6 casos posibles, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu probabilidad quedaría de un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que te salga un número par? Ah, pues tienes, como casos favorables, tienes el 2, 4, 6. Entonces es 3 de 6. Tu probabilidad es de un medio, y si lo queremos pasar a decimal punto 5, y si lo queremos pasar a porcentaje, lo multiplicamos por 100, 50%. Y tiene sentido. 50% de que me salga un número par, pues sí, porque son 3 pares y 3 impares, son michi micha. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado te salga una letra? Pues 0, porque no tiene letras. Entonces, 0 entre 6 casos posibles, pues me da una probabilidad de 0. ¿Alguna duda con esta fórmula básica de probabilidad? ¿Alguna duda? No, profe, creo que no. Va que va. Ahora, ya les había explicado así más o menos qué era el espacio muestral. Esto lo voy a borrar, ¿eh? Pero mientras les voy diciendo, el espacio muestral, recuerda que es un conjunto de los resultados posibles. Entonces, voy a borrar esto. Muy bien, entonces, en este caso de lanzar el dado, ¿cuáles son los casos posibles? Pues bien, nuestro espacio muestral normalmente se representa como un conjunto, se le pone aquí alguna letra, vamos a ponerle S, que es lo más común, aunque en realidad le puedes poner cualquier letra, ¿no? De hecho, a veces le ponen M como de muestral, pero lo que tú quieras, ¿vale? En este caso, nuestro espacio muestral es que nos salga 1, que nos salga 2, 3, 4, 5 o 6. Ese sería un espacio muestral en el mismo ejemplo del dado, ¿vale? ¿Cuál es el espacio muestral? Se los voy a poner acá. Espacio muestral, ¿vale? Es un conjunto, lo importante es entender que es un conjunto de todos los posibles resultados. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un dado se lanzan 2 dados? Pues nuestro espacio muestral aumenta, porque puede, por ejemplo, ahí saldría el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, el 1 con el 5, el 1 con el 6. El 2 con el 1, o sea, va a aumentar muchísimo nuestro espacio muestral, nada más agregando una variable al problemita del dado que ahorita les estoy dando, ¿no? Si, por ejemplo, fuera a hablar de una moneda, pues tu espacio muestral solo son 2 opciones, ¿no? Águila o sol. Sencillísimo el espacio muestral. Y creo que de probabilidad es como lo básico que necesitamos saber y entender. Eso es como lo más pinche, ¿no? Entonces, déjenme pensar. Pues sí, creo que en general sería eso. Ya nada más sería cuestión de hacer algunos ejercicios. Ahora, la combinatoria, porque esto que acabamos de ver es probabilidad. La probabilidad, recuerda, va de ser 1. La combinatoria es ahora, ¿cómo puedes, precisamente por eso el nombre de combinatoria, cómo puedes combinarlas para que te den ciertos resultados? Por ejemplo, ¿cómo puedes combinar 3 letras para generar diferentes palabras? Ah, pues primero imagínate que es A, B y C. Pues primero puedes poner la A, luego la B, luego la C. O primero puedes poner la A, luego la C y luego la B. O puedes poner primero la B. ¿Sí me explico? O sea, la combinatoria es esa forma de que tenemos de combinar algunas cosas, algunos objetos, algunos números, etcétera. Y vamos a tener principalmente en la combinatoria vamos a tener 2 importantes como elementos, que es la combinación y la permutación. Voy a borrarles esto de acá para que lo ubiquen, ¿vale?
Entonces, una vez que ya entendamos eso, de verdad que las preguntas van a empezar a tener sentido, porque si no vamos como que a ciegas. Entonces, en la combinatoria, vamos a tener, por un lado, las combinaciones y por otro lado, vamos a tener las permutaciones. Eso ya va a depender de bueno, no sé cómo se los hayan explicado sus maestros, si es que se los explicaron bien, mal o como sea. Las permutaciones se dividen en dos, en permutaciones y en variaciones, pero todo puede quedar en permutaciones, o sea, ahí no hay bronca, ¿no? O sea, todo se puede ver como una permutación y ya, o todo se puede ver como una variación y ya, pero si lo quieres separar, pues ahorita lo separamos. Ahora, en las combinaciones, no importa el orden. Ay, güey, espérenme. No importa el orden. Bien, un ejemplo de esto de que no importa el orden. Imagínate que a ti te van a dar tus papeles, ya te van a dar tu certificado porque ya te van a correr de la escuela y los van a llamar por, pues como sea, ¿no? Como vayan llegando, por número de lista, no importa. Entonces ahí realmente no importa el orden, porque el objetivo de que te den papeles va a cumplir. O sea, no importa si hablan al principio, en medio, al final. Digo, a lo mejor vas a estar ahí esperando como menso, ¿no? Pero la realidad es que para el objetivo, que es la entrega o recibir tu certificado, no importa el orden. En cambio, en las permutaciones sí importa el orden. Sí importa el orden. Por ejemplo, si tú vas a ganar un concurso, pues no es lo mismo que quedes en el primer lugar, que quedes en el segundo, que quedes en el tercer lugar. Ahí claro que importa el orden. Acá no importa el orden. Si a lo mejor vas a recibir un documento, no importa, repito, en qué momento te lo den, mientras que se cumpla que te lo den. Y de este lado, si tú vas a una competencia, pues claro que va a importar si quedas en primero, segundo, tercer, cuarto, sexto, noveno, veinteavo lugar. O sea, aquí sí va a importar el orden, aquí no va a importar el orden. Entonces, cuando ustedes van a ir a hacer problemas de combinatoria, o sea, que les pidan combinar cosas, lo primero que te tienes que preguntar es si importa el orden. Así de, ¿importará el orden? Si importa el orden, te vas a permutaciones. Si no importa el orden, te vas a combinaciones. Ahora, en permutaciones, son las que hemos hecho, que son estas que les pongo así como con rayitas, no sé si se acuerdan, ¿vale? Y por ejemplo, acuérdense de estos ejemplos, ¿eh? Que yo les dije, si por ejemplo quieres hacer placas que tengan, no sé, a lo mejor 2 letras y 2 números, que no se repitan o que si se repitan, se pueden o no se pueden repetir. Vamos a suponer que si son letras y de este lado números, que no queremos que se repitan, o sea, no queremos tener AA, 1, 1, por ejemplo, o sea, no queremos que se repitan, si ya usé la A no puedo usar la A de nuevo, pues de letras tendría primero 27 opciones, puedo usar cualquier letra. En la siguiente voy a tener únicamente 26, porque ya usé una, entonces yo tengo que quitar una opción. En los números, si tampoco quiero que se repitan, yo tengo 10 dígitos de entrada y después voy a tener 9 porque ya ocupé uno de los dígitos. Multiplico todo, ¿vale? Se multiplica y ya queda, ¿no? Ya queda realmente todas las posibles placas que yo puedo generar usando 2 letras, usando 2 números, donde nada se repite. ¿Qué pasa si yo quiero que se repita? O sea, que no me importa que se repitan. Ah, pues me quedaría 27, 27, 10, 10. Lo multiplico y ya está. Ahora, todos los problemas de permutaciones, y si no es que la gran mayoría, se pueden resolver así. Ya no importa si son permutaciones o si son variaciones, se pueden resolver así. Ahora, ¿por qué aquí sí importa el orden? Porque no es lo mismo la placa que tenga, por ejemplo, A, B, 2, 5, que la placa que tenga B, A, 2, 5. O sea, si tú cambias, por ejemplo, el orden de 2 letras, si tú las cambias, te genera una placa diferente. Entonces aquí claro que importa el orden, importa mucho el orden, por eso se ocupa este método, ¿vale? En las permutaciones. Ahora, en las combinaciones es cuando el orden, ay, perdón, repito, el orden de lo que tú estás combinando, no importa, ya les dije, es como si te invitaran bueno, como si te fueran a dar certificados, pues no importa en qué orden te lo den, ¿vale? Y las combinaciones van a tener
una fórmula. Se las voy a escribir, déjenme ocupar otro color. Acá. Bien, de hecho, esta también tiene fórmula. Bueno, voy a borrarles esto para escribirles la fórmula, pero la neta, ni me sé bien la fórmula de esta porque siempre yo ocupo mejor las rayitas, o sea, prefiero hacerlo así, siempre sale, pero si quieres la fórmula, pues también te sale. De hecho, se ocupa el factorial, ya habíamos visto esto del factorial. Entonces, en permutaciones, se escribiría así, las permutaciones de n elementos, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, sería n factorial. Ahorita les explico las fórmulas, primero se las escribo. Esta yo creo que sí la vamos a necesitar entender muy bien, la de las variaciones, porque esta es la que hemos ocupado, esta la que ahorita les expliqué es esta, ¿vale? Pero en variaciones, bueno, sí vamos a aprender esta, no pasa nada. Porque también ahí viene una pregunta, aunque no me la mandaron como duda, hay una pregunta que viene en la guía del Poli, viene en la guía de la UAM y viene en la guía de la UAM. No es la misma, o sea, no es la misma redacción, pero es exactamente el mismo tema y es exactamente la misma idea. Dejen anotarles la fórmula y ahorita les explico qué es cada cosa. Estas rayitas de aquí son factoriales, ¿eh? Muy bien. ¿Qué significa el n? Significa el número de elementos que tiene, ¿vale? Por ejemplo, déjenme pensar en el ejemplo anterior, en el que les acabo de poner de las placas. En el ejemplo de las placas, n sería bueno, es que no puedo ponerles ahí el ejemplo porque ahí estoy combinando números con letras y ahí se hace diferente. Bueno, se ocupan las mismas fórmulas, pero ya mezcladas. Entonces, mejor les explico sin la mezcolanza. Déjenme pensar en un ejemplo. Un ejemplo fácil que sea de variaciones. Es que se me están ocurriendo puras de combinaciones. Pero a ver, primero les explico una de estas y luego los de acá porque ya se me ocurrió la acá. Entonces, imagínate que de tu salón van a seleccionar a 2 representantes del grupo, ¿vale? Y en tu salón hay ¿cuántas personas? Vamos a poner que hay, no sé cómo sean los salones, 50 personas, ¿no? Es como un ejemplo. Imagínate que de un salón de 50 personas van a seleccionar a 2 representantes del grupo, ¿vale? ¿De cuántas formas se pueden seleccionar? O sea, puedes seleccionar a Juanito y a Pedrito, puedes seleccionar a María y a Jesús, o sea, puedes hacer todas esas combinaciones, ¿vale? En este caso, en ese ejemplo chafa que les estoy poniendo, N sería el número de alumnos, o sea, el número total de opciones que tienes. Y en este caso, R correspondería a los, digamos, de todos estos, ¿cuántos vas a seleccionar para mezclar? En este caso serían 2. Tienes 50 alumnos y tienes 2 representantes. O sea, de esos 50, solamente vas a seleccionar a 2. De esos 50, solo vas a seleccionar a 2. Entonces, ¿de cuántas formas posibles lo puedes hacer? Y se escribe de esta forma. De este lado vas a poner déjenme lo subo un poquito, ahí para que se vea bien. De este lado, esta es una combinación. No importa el orden. ¿Por qué no importa el orden? Porque no importa si eligen primero a Pedrito y después a Chonita, a que elijan primero a Chonita y luego a Pedrito. Al final los dos son representantes, o sea, da igual, nos da igual, entonces no importa el orden. No están ganando un premio, no están nada, ¿vale? Solo son 2 representantes. Entonces vas a poner aquí el total de posibles opciones que tienes y la combinación de posibles opciones y de este lado vas a poner las que vas a tomar, o sea, solamente vamos a tomar 2. Sustituimos, aquí nos quedaría 50 factorial entre 2 factorial por 50 menos R por 48 factorial. Si resolvemos este problema, lo voy a resolver de una vez en una hojita y ahorita nos vamos con las dudas, muchachos, con las dudas que me mandaron. Primero me gustaría, repito, que entendieran bien esta parte para que después ya con más facilidad vayan haciendo los ejercicios. Entonces, si resolvemos este problema, así, parece complicadísimo, pero nada, está muy fácil.
Fíjate, si lo sustituimos, tendríamos 50 factorial entre 2 factorial por 50 menos 2, nos quedaría 48 factorial. Pero recuerda que el factorial era 50, así 50 por 49 por 48 por 47 y tendrías que multiplicar todo eso, ¿no? Entre el 2 factorial es, lo voy a dejar así de momento, 2 factorial es 2, 2 por 1, 2. Pero quiero que veas esto, el 48 factorial sería 48 por 47 por 46, ¿vale? Y como todo está multiplicando, pues resulta que a partir de aquí se nos van a cancelar. Y ¡pum! Se nos cancela todo lo que sigue. Entonces, en realidad, ¿qué nos queda? En realidad nos queda 50 por 49, porque lo demás ya se me canceló, entre 2 factorial, que es 2 por 1, entre 2. Y ya, realmente nada más tendremos que hacer esa multiplicación para saber de cuántas formas posibles puedo tomar a 2 alumnos de un salón de 50 personas o de 50 alumnos. 2 alumnos que van a ser representantes. No es que uno vaya a ser el jefe y el otro vaya a ser el subjefe, porque si fuera el caso, sí nos importaría el orden. Si fuera el caso, aquí sí nos importaría el orden, porque es importante que a ti te eligen primero, vas a ser el jefe, y si te eligen de segundo, pues vas a ser el subjefe. Ahí claro que te importa el orden, pues es mejor ser el jefe, ¿no? Entonces, como acá nada más son 2 representantes sin ningún nombramiento, no importa el orden, y entonces nos quedaría este problema medio chafa, pero inventado y todo, pero nos quedaría así resuelto. Y recuerden, esto es de combinatoria. Esto es la forma de combinar. Lo otro es probabilidad. La combinatoria, para que también la distingas, aparte que son cosas que se combinan, que se mezclan o que se van cambiando, los números siempre te van a dar grandes, no te van a dar 1. En probabilidad siempre te va a dar de 0 a 1. Bien, entonces espero que no haya dudas con combinaciones. Vamos con permutaciones, ¿vale? Si hay alguna duda, chicos, de verdad que los espero para que me digan si hasta este punto hay alguna duda de, de cómo No, usar todo la bien. fórmula de combinación, ¿sí? Perfectísimo. Ahora, vamos a hacer el mismo, el mismo razonamiento, pero ahora con permutaciones. Ahora imagínate que es el mismo problema. Tienes a 50 chamacos, de los cuales vas a elegir a 2, pero uno va a quedar como jefe y el otro va a quedar como subjefe, ¿no? O sea, vas a tener al jefe y al subjefe. Entonces, aquí como si nos importa el orden, vamos a tener los mismos datos. El número de alumnos, que es 50, y los 2 posibles seleccionados. Pero ahora es importante saber cuál es el que va primero. O sea, no sabemos realmente, ¿no? Pero sí es importante indicar que uno va a ir primero y el otro va a ir después, y que es importante que el que va primero, pues va a ser a lo mejor el jefe. Entonces, con los mismos datos, usaríamos, pero ahora esta fórmula de acá, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Pues la diferencia entre estas dos es que en la primera, de hecho se le pone una P por permutaciones, acá, aquí se consideran todos los elementos. Todos los elementos. ¿Qué significaría esto de todos los elementos? Mira, esto de, no sé, déjenme ver si, creo que se ve medio borroso, pero bueno. ¿Qué significa esto de todos los elementos? Ah, pues significaría que del pinche grupo de 50 personas vas a tomar a 50 personas. Uno va a ser el jefe, otro el subjefe, otro el subjefe y así, ¿no? O sea, los vas a ordenar, pero sí va a ser importante si quedas al principio o quedas al final, ¿vale? Porque recuerda aquí sí importaría el orden. Entonces, en la permutación tomas todos los elementos. En las variaciones no se toman todos los elementos. Bueno, es lo contrario, pues ya no lo voy a escribir porque ni me cabe. Pero en la variación no se toman todos los elementos. En este caso, ¿cuántos quiero tomar? 2. Nada más quiero tomar 2. Como nada más quiero tomar 2 elementos, n, el número total de alumnos sigue siendo el mismo, pero el espacio que me dejan es únicamente de 2. Vamos a hacerlo con la fórmula, ¿vale? Si nos permitieran usar, perdón, acá, de este color.
Entonces vamos a hacer lo mismo, nada más que nos quedaría 50 factorial entre 48 factorial, que sería 50 menos 2, sería 48. Con la misma idea de hace rato, el 50 es 50 por 49, por 48, por 47, etcétera. Va a sobrevivir, recuerda que hace rato pues, se nos cancelaba todo eso, va a sobrevivir el 50 y va a sobrevivir el 49, ¿vale? Va a sobrevivir el 50 y va a sobrevivir el 49. Y abajo se cancela todo. Los multiplico y ya está, me va a dar el resultado. Ahora eso es con la fórmula. Fíjate, si nos ponemos en esta, por eso no me encantan, de este lado no me encantan las fórmulas, estas sí hay que sabérselas. Si te tienes que aprender una fórmula, apréndetela de combinaciones. Repito, si te tienes que aprender una fórmula, apréndetelas de combinaciones. Esta de acá sale más fácil con las rayitas estas, mira. Déjame agarrar otro color. A ver. Si a ti te dicen, oye, voy a tomar a 2, pero sí importa que pues el primero sea pues el jefe, ¿no? O sea, sí va a importar el orden. Ah, mira, en la primera opción tienes 50 chamacos. 1, 2, 3, 4, 50. Eliges a uno. En la segunda opción, como aquí ya elegiste a uno y no lo puedes repetir porque pues ya está aquí y además, pues es importante que sea el primero, ¿vale? Pues en la siguiente opción te quedan 49 y como nada más puedes elegir a 2, pues ya terminaste, multiplicas y ya te sale. Y te sale exactamente lo mismo que si estuvieras ocupando la fórmula. Ahora, ¿qué pasa si tomamos a todos los elementos? Porque aquí solamente tomamos a 2. De los 50 solo elegimos a 2. ¿Qué pasa si yo quiero usar todos los elementos? Ah, pues de este lado, con la fórmula me quedaría 50 factorial. 50 por 49 por 48 por 47, así. Si yo ocupo las rayitas, pues la misma idea, ¿no? 50 en el primer espacio, en el segundo espacio 49 porque aquí ya puse otra, en el siguiente espacio 48 porque pues aquí ya llevo 2 elegidos y así te vas. Y si te das cuenta, pues también te va a quedar 50 por 49 por 48 por 47 por 47, que es lo mismo que 50 factorial. Por eso yo insisto, a mí no me encanta aprenderme las fórmulas. De hecho, siempre tengo que hacer un esfuerzo mental. Cuando las tengo que escribir, siempre es como, de, a ver, acuérdate cómo iban. Tan fáciles. Ups. Hago un esfuerzo mental porque yo prefiero usar las rayitas. Pero en combinaciones sí va a ser importante usar la fórmula. Bien, chicos, espero Profe, que con esta... ¿Qué pasó? no, creo que sí se dio cuenta de lo del tiempo, ¿no? Sí, 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 O ya, que sí, sí, quedan sí, ya sin... iba a decirles esto. Bien, espero que con esta breve explicación introductoria a probabilidad y combinatoria, tengamos claro que es una cosa y que es otra, sí, a grandes rasgos. Ya les di las fórmulas, las más básicas, y nos desconectamos, chicos, entramos con el mismo link y ahora sí nos vamos a resolver las dudas que me mandaron. Vamos a empezar a resolver las dudas de combinación, digo, de todo lo de probabilidad para darle como continuidad. Y el tiempo que nos quede, pues resolvemos las de elipse, ¿de acuerdo? O sea, me mandaron como 4 de elipse, pues vamos a ver cuánto nos da tiempo, porque pues es bueno seguir repasando. Digo, yo sé que estos son temas que ustedes casi que están en cero, pero no es importante seguir trabajando y seguir repasando, ¿vale? Entonces, chicos, nos conectamos con el mismo link, de una vez ya para seguirle, y ahorita los veo, ¿va? Vale, ahorita nos vemos. Vayan pensando si tienen dudas y ahorita me las preguntan, ¿va? Vale, muchachos, ahorita nos vemos, bye.